Suscríbete a Camino a Cristo y deja tu me gusta. Así este mensaje de fe llegará a muchas más personas. Únete y caminemos juntos en la presencia de Dios. La historia de la humildad no comienza en un trono, ni en una gran sala de banquetes, ni en medio de aplausos y luces. Comienza en lo sencillo, en lo oculto, en ese lugar donde el corazón humano decide bajar la cabeza y reconocer que no lo sabe todo, que no lo puede todo, que necesita de Dios y de su dirección. Proverbios lo dice con una claridad que atraviesa generaciones. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la honra es la humildad. Proverbios 6 y 12. Y este es el camino que vamos a recorrer juntos en este mensaje. Como la humildad, ese corazón inclinado delante de Dios y de los demás, se convierte en el sendero secreto hacia la verdadera honra. Imagina por un momento a un hombre caminando por una ciudad llena de carteles luminosos, cada uno prometiéndole grandeza inmediata. Sé el mejor, demuestra que vales, que nadie te pase por encima. Todo parece gritar que el éxito viene de imponerse, de hablar más fuerte, de resaltar sobre los demás. Pero al doblar una esquina, ese hombre encuentra un viejo pergamino con letras doradas que dicen: la recompensa de la humildad y del temor de Jehová son riquezas, honra y vida. Proverbios 22, 4. Se detiene. El ruido de la ciudad se apaga en su mente y empieza a entender que el verdadero camino no está en gritar más alto, sino en agachar la cabeza ante Dios y aprender a escuchar. La humildad es contracultural. Nos enseña que el que se humilla será exaltado, que el que sirve es mayor que el que se sienta en la cabecera, que aquel que reconoce sus errores tiene más honra que el que nunca se equivoca. Y en medio de esta tensión, el libro de Proverbios actúa como una brújula que apunta al norte de la sabiduría. No se trata de falsa modestia, ni de andar con la mirada siempre en el suelo como quien no vale nada. Se trata de un corazón consciente de su dependencia de Dios. Por eso Proverbios 11, 2 afirma: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Pensemos en los personajes bíblicos. Saúl, el primer rey de Israel, comenzó con cierta humildad, escondiéndose entre el equipaje porque no se sentía digno de ser rey. Pero cuando la soberbia se instaló en su corazón, cuando dejó de escuchar a Dios y siguió por su orgullo, perdió el reino. En contraste, David, aunque tuvo errores graves, mantuvo siempre un espíritu quebrantado delante de Dios. Su oración en los Salmos aún resuena: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. La diferencia entre ambos no fue la ausencia de pecado, sino la actitud del corazón. Uno se enalteció, el otro se humilló. Ahora, llevemos esto a nuestra vida actual. ¿Cuántas veces la soberbia nos empuja a querer tener siempre la última palabra en una discusión, a no pedir perdón porque eso nos hace ver débiles, a presumir de lo que tenemos o sabemos? Vivimos en un mundo de autopromoción constante, donde las redes sociales son vitrinas de lo que aparentamos ser. Pero Proverbios 27, 2 nos recuerda: alábete el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. ¿No te parece impresionante que un libro tan antiguo hable con tanta precisión de nuestra realidad actual? Un corazón humilde se atreve a callar cuando podría imponerse. Se atreve a servir cuando todos buscan ser servidos. Se atreve a reconocer: necesito ayuda. Necesito a Dios. Y ahí, en ese reconocimiento, hay libertad. Porque la humildad nos quita la carga de pretender ser perfectos. Nos libera de la esclavitud de la apariencia. Nos permite descansar en la gracia de Dios, que exalta al humilde a su debido tiempo. La pregunta es: ¿qué camino estás tomando tú? ¿El de la soberbia que conduce al quebrantamiento, o el de la humildad que abre la puerta a la honra? No se trata de un destino lejano, se trata de decisiones pequeñas cada día. Cuando eliges escuchar antes que responder, cuando reconoces el valor del otro en lugar de competir, cuando agradeces en lugar de exigir, estás caminando en la senda de los sabios. Y aunque quizás nadie lo note en el momento, Dios lo ve. Y a su tiempo, Él honra al que camina en humildad. Este es solo el inicio de un viaje profundo que vamos a hacer juntos a lo largo de este mensaje. Te invito a quedarte hasta el final, porque descubrirás que la humildad no es debilidad, sino la fuerza más grande que puede transformar tu vida.
Y antes de seguir, si este tipo de enseñanzas están edificando tu corazón, considera suscribirte al canal y darle like a este vídeo para que la palabra de Dios llegue a más personas que la necesitan. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas verdades que transforman. Hoy abrimos la puerta al tema, pero aún queda mucho por recorrer. Veremos cómo la humildad se convierte en el fundamento de la verdadera sabiduría, cómo abre puertas que la soberbia cierra y cómo, con ejemplos tanto bíblicos como actuales, aprenderemos a vivir con un corazón sencillo delante de Dios. Así que, acompáñame, porque lo mejor está por venir. La humildad no solo se expresa en cómo nos vemos a nosotros mismos, sino en cómo tratamos a los demás. En Proverbios 3 y 33 encontramos un principio que marca la ruta de la verdadera grandeza. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Es decir, antes de que llegue cualquier reconocimiento, antes de que alguien sea levantado por Dios o por los hombres, primero pasa por el valle de la humildad. Y ese valle no es siempre cómodo, porque significa ceder, reconocer limitaciones, aprender a callar y a depender de la guía del Señor. Pensemos en la vida cotidiana. Una persona puede tener títulos académicos, experiencia profesional o talentos sobresalientes, pero si su trato hacia los demás está marcado por la arrogancia, tarde o temprano esa fachada se derrumba. Quizás en un inicio lo admiren por su capacidad, pero la falta de humildad erosiona relaciones, quiebra amistades y aleja oportunidades. Proverbios 4 y 18 lo dice sin rodeos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En cambio, el que camina con sencillez atrae la gracia, no porque busque impresionar, sino porque deja que la luz de Dios brille a través de su carácter. Mira la historia de José en Egipto. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió injusticias en la casa de Potifar y en la cárcel, y sin embargo, su actitud fue siempre la de un corazón humilde y dispuesto. No vemos a José quejándose, ni levantando la voz contra Dios. Al contrario, aceptó cada proceso con mansedumbre, y en el tiempo de Dios fue exaltado hasta llegar a ser gobernador de Egipto. Ese ascenso no fue fruto de su ambición, sino de su fidelidad y humildad. Y eso es lo que Proverbios enseña una y otra vez: la honra verdadera no se busca, se recibe como fruto de un corazón humilde. Ahora, traslademos esto a nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido injustamente tratados? ¿Cuántas veces hemos querido defendernos a toda costa, imponer nuestra razón, hacer justicia por nuestras propias manos? Pero el humilde sabe esperar en Dios. Sabe que no necesita gritar para que lo escuchen, porque el Señor mismo pelea sus batallas. Proverbios 29, 23 lo confirma: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La humildad también se revela en lo oculto, en lo que nadie ve. Está en esa madre que sacrifica sus propios sueños para sacar adelante a sus hijos. En ese trabajador que, aunque nadie lo aplauda, hace su labor con excelencia porque sabe que trabaja para el Señor. En ese joven que, en lugar de alardear de sus logros, los presenta como ofrenda delante de Dios. Ninguno de ellos aparece en portadas de revistas, pero a los ojos de Dios, su honra está asegurada porque han caminado con un corazón humilde. Y la humildad tiene una recompensa que no se limita a esta vida. Cuando Jesús habló del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, dejó una enseñanza que conecta con Proverbios: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 6 y 14. Esa parábola muestra la diferencia entre la arrogancia que confía en sí misma y la humildad que reconoce su necesidad de gracia. El fariseo presumía de sus obras, mientras el publicano apenas podía levantar la vista al cielo. ¿Y quién salió justificado? El que fue humilde. A veces pensamos que la humildad nos va a dejar en el último lugar, pero en realidad es el camino más seguro hacia el propósito de Dios. El soberbio puede adelantarse, abrirse paso con sus propias fuerzas, pero su éxito es frágil, como un castillo de arena frente a la marea. El humilde, en cambio, parece avanzar más lento, pero cada paso suyo está cimentado en la roca firme de la gracia de Dios. Y cuando llega la tormenta, permanece en pie. Imagina que tu vida es como una casa. La soberbia es como construir en la arena, donde todo parece firme hasta que vienen los vientos y las olas. La humildad es como excavar profundo,
poner los cimientos en la roca, aun cuando nadie lo ve. Al final, la diferencia será evidente: una casa cae, la otra permanece. Y lo mismo ocurre con nuestras vidas. Proverbios nos invita constantemente a mirar el corazón. No importa lo que la gente diga de ti, importa lo que Dios ve en lo íntimo. Y si Él encuentra un espíritu enseñable, un corazón dispuesto a reconocer su necesidad, entonces la honra vendrá en el momento oportuno. Quizás no sea de inmediato, quizás no en la forma que imaginamos, pero será real y duradera. Este es un llamado no solo a reflexionar, sino a examinar nuestras actitudes. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos corrige? ¿Nos cerramos con orgullo o escuchamos con humildad? ¿Buscamos el aplauso de los hombres o el reconocimiento de Dios? Cada una de esas respuestas muestra de qué está hecho nuestro corazón. Así que, mientras seguimos avanzando en este viaje, piensa: ¿qué semillas estás plantando hoy? ¿Las de la soberbia, que cosecharán quebranto, o las de la humildad, que traerán honra y vida? Recuerda, Dios mira lo oculto, y lo que sembremos en lo secreto dará fruto en lo público. Y en ese proceso, la humildad será siempre el terreno fértil donde florece la sabiduría. Hay algo fascinante en la humildad: no se mide por las palabras que decimos acerca de nosotros mismos, sino por las decisiones que tomamos cada día. El orgulloso puede aparentar humildad en su lenguaje, pero su corazón busca ser reconocido, busca que lo aplaudan. El verdaderamente humilde, en cambio, no necesita anunciarlo, porque la humildad se percibe en la manera en que escucha, en cómo trata a los demás, en la disposición a servir sin esperar nada a cambio. Proverbios 25, 6, 7 nos advierte: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe que tus ojos vieron. Este pasaje refleja algo esencial: el humilde espera ser llamado, no se adelanta con ambición. ¿Te ha pasado estar en una reunión y ver a alguien esforzándose por llamar la atención, buscando el lugar más visible, la palabra final en la conversación? Al principio parece que brillan, pero con el tiempo, esa necesidad constante de reconocimiento termina cansando a los demás. En cambio, cuando alguien se conduce con sencillez, sin pretensiones, poco a poco la gente reconoce su valor y le da un lugar de honra. La humildad también se manifiesta en la apertura a la corrección. Proverbios 9, 9 enseña: da al sabio, y será más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber. El orgulloso se ofende cuando alguien le señala un error, pero el humilde lo agradece, porque entiende que cada corrección es una oportunidad de crecer. Piénsalo: ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te corrige? ¿Tu primera respuesta es justificarte, defenderte, levantar muros? ¿O eres capaz de detenerte, escuchar y aprender? El modo en que respondemos revela si nuestro corazón está gobernado por la soberbia o por la humildad. Veamos el ejemplo de Moisés. La Biblia lo describe en Números 12, 3 como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y es sorprendente, porque Moisés fue un líder poderoso, que enfrentó al faraón, condujo al pueblo en el desierto y recibió directamente la ley de Dios en el Sinaí. Sin embargo, su grandeza no se apoyaba en su fuerza, sino en su dependencia de Dios. Fue humilde al aceptar su incapacidad para hablar bien y reconocer que necesitaba ayuda. Fue humilde al escuchar el consejo de su suegro Jetro para organizar al pueblo. Fue humilde al interceder por Israel cuando pecaron, poniéndose en la brecha entre ellos y el juicio divino. Su vida entera fue un testimonio de cómo la mansedumbre es la mayor fortaleza que un líder puede tener. Hoy, la humildad se necesita más que nunca en nuestras relaciones. En los matrimonios, donde tantas discusiones nacen del orgullo de no ceder, de querer tener siempre la razón. En las amistades, donde la envidia se disfraza de competencia y destruye la confianza. En la iglesia, donde a veces el deseo de protagonismo apaga el verdadero servicio. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si decidiéramos vivir Proverbios 15, 1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El humilde sabe que una respuesta suave puede apagar un fuego antes de que se convierta en incendio. Pensemos también en el ámbito laboral. ¿Quién es más valioso en una empresa, el que presume de sus logros y menosprecia a los demás, o el que trabaja con excelencia en silencio, reconociendo los aportes de su equipo?
La respuesta es clara. Los líderes más admirados son aquellos que no buscan imponer, sino inspirar, que no aplastan con su autoridad, sino que levantan con su ejemplo. Y esa es una lección profundamente bíblica. La verdadera honra no se exige, se gana con humildad y servicio. El humilde también sabe reconocer la mano de Dios en cada logro. No dice, esto lo conseguí yo solo, sino, hasta aquí me ayudó el Señor. Proverbios 3:34 confirma esta verdad: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La gracia de Dios fluye en un corazón que no se llena de sí mismo, sino que se vacía para recibir. Cuanto más reconocemos nuestra dependencia, más espacio dejamos para que la gracia actúe en nosotros. Ahora bien, la humildad no significa pasividad ni falta de convicciones. No se trata de dejar que los demás nos pisoteen o de no defender la verdad. Significa, más bien, tener un corazón enseñable, reconocer nuestras limitaciones y actuar con mansedumbre incluso en medio del conflicto. El mismo Jesús lo demostró, fue firme contra la hipocresía de los fariseos, pero al mismo tiempo lavó los pies de sus discípulos como un siervo. Él, siendo Señor, se humilló hasta lo sumo. ¿No es ese el modelo más grande de humildad? Y aquí surge una pregunta que puede incomodar, pero es necesaria. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser rendidas en humildad delante de Dios? Quizás sea en tu familia, donde cuesta pedir perdón. Quizás en tu trabajo, donde sientes la necesidad de demostrar que vales. Quizás en tu ministerio, donde anhelas reconocimiento. La humildad nos invita a dejar de competir y comenzar a confiar. A reconocer que, al final, todo lo que somos y tenemos viene de Dios. No olvidemos que la soberbia es sutil. No siempre se presenta como un orgullo evidente. A veces se disfraza de autosuficiencia, de ese pensamiento de no necesito ayuda, yo puedo solo, no necesito consejos. Pero el corazón humilde sabe que incluso en lo que parece pequeño, necesita la dirección de Dios. Y esa dependencia, lejos de ser una debilidad, es la fuente de la verdadera fortaleza. Por eso, querido oyente, mientras seguimos avanzando en este viaje, piensa en lo siguiente: la humildad no es una carga pesada que Dios nos impone, es una llave que abre puertas cerradas. Es la semilla que, aunque pequeña, produce frutos abundantes de paz, honra y vida. Proverbios lo afirma y la historia lo confirma: todo aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será exaltado a su debido tiempo. La humildad es también un espejo que refleja la condición de nuestro corazón frente a Dios. Cuando alguien se reconoce pequeño delante del Creador, entonces puede ver la vida con otra perspectiva. Proverbios 3:7 nos exhorta: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestra propia inteligencia, creyendo que podíamos resolverlo todo con lógica, para luego descubrir que el camino nos llevaba al fracaso? El orgulloso se apoya en sí mismo, pero el humilde se apoya en el Señor. Y en ese acto de dependencia encuentra la verdadera sabiduría. Miremos un ejemplo actual. Piensa en aquel joven empresario que comienza con entusiasmo su negocio. Todo parece ir bien hasta que se deja atrapar por el orgullo. No escucha consejos, no acepta correcciones, cree que su éxito es solo fruto de su talento. Al principio prospera, pero poco a poco las malas decisiones lo alcanzan. Relaciones rotas, alianzas fallidas, falta de visión. ¿Por qué? Porque la soberbia le impidió aprender. En contraste, aquel otro que empieza pequeño, que pide consejo, que agradece cada oportunidad, aunque tarde más en prosperar, establece bases firmes que le permiten crecer con estabilidad. Eso mismo enseña Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El corazón humilde entiende que no tiene todas las respuestas. Se abre a escuchar a los demás, incluso a aquellos que parecen menos experimentados. ¿No fue acaso un niño quien ofreció los 5 panes y 2 peces que Jesús multiplicó para alimentar a miles? Los discípulos tal vez menospreciaron esa pequeña ofrenda, pero en la humildad de ese muchacho Dios hizo un milagro. Así sucede con nosotros. Cuando ofrecemos lo poco con un corazón humilde, Dios lo convierte en abundancia. Ahora pensemos en el contraste más fuerte. Proverbios 16:5 lo dice de forma tajante: abominación es a Jehová todo altivo de corazón,
ciertamente no quedará impune. ¿Por qué Dios aborrece tanto la soberbia? Porque la soberbia coloca al ser humano en el lugar de Dios. El orgulloso cree que no necesita a nadie, que todo lo puede por sí mismo. Es la misma mentira que la serpiente susurró en el Edén: seréis como Dios. Y cada vez que el corazón se enaltece, repite esa antigua rebelión. En cambio, la humildad restaura el orden correcto, Dios en su trono, nosotros a sus pies, reconociendo que dependemos de Él. Veamos la vida de Salomón, autor de muchos de los proverbios. Al inicio de su reinado pidió sabiduría, reconociendo su incapacidad para gobernar al pueblo. Esa oración humilde le abrió las puertas a la honra y la prosperidad más grandes que Israel había visto. Pero más adelante, cuando su corazón se desvió hacia la soberbia y las alianzas equivocadas, perdió el rumbo. La historia nos recuerda que no basta con empezar con humildad, sino que hay que perseverar en ella hasta el final. Y en nuestro día a día, ¿cómo perseveramos en la humildad? Lo hacemos al dar gracias por lo que tenemos, en lugar de exigir lo que creemos merecer. Lo hacemos al pedir perdón cuando fallamos, aunque nos cueste el orgullo. Lo hacemos al servir en lo pequeño, aun cuando nadie lo vea. Ese espíritu humilde es el que abre la puerta a la honra que viene de lo alto. Proverbios 29, 23 lo resume con claridad: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hay una escena que siempre impacta: Jesús, en la última cena, rodeado de sus discípulos. En lugar de sentarse como rey esperando ser servido, se levantó, tomó una toalla, se ciñó y comenzó a lavarles los pies. Ese era un trabajo reservado para los siervos más bajos, y sin embargo, el maestro lo hizo. ¿Qué nos estaba enseñando? Que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Esa es la esencia de la humildad. Y si el Hijo de Dios lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? La humildad no solo trae honra espiritual, también trae paz a nuestras relaciones. El orgullo genera conflictos, porque nadie quiere ceder. Pero la humildad abre puertas al perdón y a la reconciliación. Piensa en esa amistad rota por una discusión absurda. Muchas veces, lo único que se necesita para restaurarla es que alguien dé el primer paso y diga: lo siento, me equivoqué. Esas palabras, tan difíciles para el orgulloso, fluyen naturalmente en el corazón humilde. Y cuando se dicen con sinceridad, tienen poder para sanar. A lo largo de este mensaje, hemos visto que la humildad no es debilidad, sino fortaleza. No es resignación, sino confianza en Dios. No es derrota, sino camino hacia la verdadera victoria. Y aunque el mundo diga lo contrario, la Escritura es clara: la honra duradera siempre viene después de la humildad. Mientras avanzamos hacia la siguiente parte, quiero dejarte con una pregunta que puede marcar tu vida. ¿Estás construyendo tu camino en la soberbia, que conduce a la caída, o en la humildad, que abre la puerta a la honra? Recuerda que la elección no es teórica, sino diaria. Cada palabra, cada reacción, cada decisión revela qué espíritu gobierna tu corazón. La humildad, cuando se vive con sinceridad, se convierte en una puerta que abre acceso a bendiciones inesperadas. Proverbios 22, 4 lo dice con una fuerza que atraviesa los siglos: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Te das cuenta de lo que significa? Dios mismo se compromete a recompensar al humilde con vida plena, con honra verdadera y con bendiciones que trascienden lo material. La humildad no es un adorno opcional, es una llave espiritual que nos conecta con la gracia y el favor divino. Miremos alrededor. En este mundo donde todo parece girar en torno al éxito inmediato y a la autopromoción, la humildad brilla como un contraste poderoso. Mientras unos se desgastan tratando de mostrar lo que no son, el humilde camina ligero, sin necesidad de máscaras. Mientras algunos miden su valor por el número de seguidores o aplausos, el humilde descansa en saber que su identidad está segura en Dios. Esa libertad interior es una de las mayores recompensas que se pueden experimentar. La humildad también nos ayuda a valorar a las personas que el mundo suele menospreciar. Proverbios 7 y 22 afirma: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El corazón humilde no mide a los demás por sus posesiones ni por su estatus, sino por su valor intrínseco como hijos de Dios. Por eso, donde otros ven poca cosa,
el humilde ve un tesoro. Donde otros ven un estorbo, el humilde ve una oportunidad para servir. Un ejemplo bíblico que ilustra esto con claridad es el de Ruth. Una mujer extranjera, viuda, pobre, que no tenía nada para ofrecer. Sin embargo, su actitud humilde y fiel hacia Noemí la llevó a encontrarse con el favor de Booz, y de esa historia surgió la línea mesiánica que culminó en Jesús. ¿No es impresionante? Dios escogió a alguien que, a los ojos humanos, era insignificante, pero que a los ojos de Dios era grande por su humildad. Así actúa el Señor, exalta a los humildes y derriba a los soberbios. La humildad también transforma la manera en que enfrentamos los errores. Todos fallamos, pero el orgulloso intenta encubrir su falta, justificarse, señalar a otros. El humilde, en cambio, reconoce su error, pide perdón y aprende de la experiencia. Proverbios 28:13 lo expresa con precisión: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La humildad abre la puerta al perdón, porque admite la verdad en lugar de esconderla. En la vida diaria esto se nota en cosas sencillas. Ese padre que reconoce delante de sus hijos que se equivocó y pide perdón, en lugar de imponerse con gritos. Ese jefe que admite un error en lugar de culpar a su equipo. Ese creyente que, al orar, confiesa con sinceridad sus fallas en lugar de aparentar perfección. Cada uno de esos actos refleja un corazón humilde, y cada uno trae consigo la honra de la autenticidad y la gracia de Dios. Pero la humildad no solo se vive hacia afuera, también se vive hacia adentro, en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. El humilde no se desprecia ni se exalta, sino que se ve con los ojos de Dios. Reconoce que, aunque tiene debilidades, también ha recibido dones y talentos para su gloria. El orgullo puede llevarnos a sentirnos superiores, pero también puede disfrazarse en el extremo contrario, en la autocompasión exagerada, en la falsa humildad que dice, yo no valgo nada. La humildad genuina no es desprecio, es equilibrio, saber que sin Dios nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Jesús lo ilustró de manera perfecta en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué promete? Descanso. ¿Y cuánta falta nos hace en un mundo lleno de prisas, de comparaciones, de cargas innecesarias? El orgullo desgasta, porque siempre quiere demostrar, pero la humildad descansa, porque reconoce que todo depende de Dios. Aquí surge una reflexión necesaria. ¿Qué pasaría si más personas en nuestra sociedad caminaran en humildad? Seguramente habría menos conflictos, menos divisiones, menos violencia. Porque la mayoría de los problemas surgen de corazones enaltecidos que no quieren ceder. La humildad es, en ese sentido, un bálsamo que sana familias, comunidades e incluso naciones. Y en medio de este mensaje, quiero invitarte a algo muy sencillo. Si este contenido está tocando tu corazón, suscríbete al canal, dale like y deja un comentario compartiendo cómo Dios te está hablando. No es solo un gesto digital, es una manera de hacer que la palabra se multiplique y llegue a más vidas que hoy necesitan un toque de esperanza. Sigamos caminando juntos, porque aún nos queda la parte final de este recorrido, donde veremos cómo aplicar la humildad de manera práctica, y cómo este camino nos conduce a una vida de honra duradera. Hemos recorrido un camino profundo al descubrir cómo la humildad es el sendero que conduce a la verdadera honra. Desde las advertencias de Proverbios sobre la soberbia hasta los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que eligieron humillarse delante de Dios, la enseñanza es clara: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 4:18. El orgullo es una trampa que promete grandeza pero termina en ruina, mientras que la humildad, aunque parezca pequeña y silenciosa, se convierte en la llave que abre la puerta a la gracia, la paz y la exaltación que vienen de Dios. El humilde no busca la honra, la recibe. No persigue la grandeza, la encuentra en el camino del servicio. No presume de lo que tiene, reconoce que todo viene del Señor. Esa es la esencia de la sabiduría, saber que somos dependientes del Creador en cada paso de nuestra vida. Y cuanto más reconocemos nuestra necesidad, más espacio dejamos para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Miremos nuevamente a Jesús, el mayor ejemplo de humildad. El Hijo de Dios, que pudo haber venido con ejércitos celestiales, eligió nacer en un pesebre.
El que tenía autoridad sobre la creación entera, vivió como siervo. El que podía reclamar adoración, lavó pies polvorientos. Y el que era digno de un trono eterno, se humilló hasta la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La honra más grande de la historia fue la recompensa de la humildad más profunda. Proverbios nos ha mostrado que este principio no es opcional, es una ley espiritual. La soberbia siempre conduce a la caída, y la humildad siempre precede la honra. Tal vez hoy el mundo no valore un corazón humilde, pero Dios sí lo ve, y Él es fiel en recompensar lo que se siembra en lo secreto. Por eso Proverbios 22:4 lo deja grabado como un sello: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Quiero dejarte con un reto práctico, porque la humildad no se queda en palabras, se demuestra en acciones. Te propongo un reto de 7 días de humildad. Durante la próxima semana, cada día haz un acto concreto de humildad. Quizás sea pedir perdón donde sabes que te equivocaste. O escuchar en silencio cuando quieras responder con ira. Tal vez reconocer el valor de alguien más en tu trabajo o familia. O agradecer a Dios en oración por lo que tienes en lugar de quejarte por lo que falta. Cada día, un acto de humildad. Y al final de los 7 días, observa cómo tu corazón se ha transformado, cómo la paz ha crecido y cómo las relaciones a tu alrededor empiezan a sanar. La humildad no es un adorno espiritual, es un estilo de vida. Es la forma en que caminamos delante de Dios y de los hombres, con un corazón contrito, sencillo, dispuesto a servir. Y te aseguro que, si eliges este camino, descubrirás que la honra llega en el tiempo perfecto de Dios, no como fruto de la ambición, sino como recompensa de la gracia. Hoy quiero invitarte a que no dejes este mensaje en el olvido. Ponlo en práctica. Permite que el Espíritu Santo moldee tu carácter y te enseñe a vivir con un corazón humilde. Y si este mensaje te ha hablado, suscríbete al canal, dale like al vídeo y déjame un comentario contando cómo piensas aplicar este reto en tu vida. De esa manera, no solo recibirás bendición tú, sino que también estarás ayudando a que esta palabra alcance a miles de personas más que necesitan escucharla. Que esta semana camines con sencillez, que tu corazón se incline delante de Dios y que, al hacerlo, experimentes la honra, la vida y la paz que solo Él puede dar. Porque al final, todo lo que el mundo promete es pasajero, pero lo que Dios concede al humilde permanece para siempre.